Detente un momento. No deslices la pantalla. No dejes que el ruido de la urgencia moderna te robe este instante. Si tu alma te ha traído hasta estas palabras, quiero que sepas que esto no es obra de un algoritmo ciego, ni es una mera coincidencia en tu día. Es el Espíritu Santo interrumpiendo tu rutina. Con una precisión quirúrgica, hay una pieza masiva que el Creador acaba de mover en el tablero espiritual de tu vida, algo que el ojo humano aún no percibe, pero que tu espíritu ya está comenzando a discernir con temor reverente. Una persona de gran influencia te tiene en la mira y el impacto de lo que está por desatarse cambiará la trayectoria de tu llamado para siempre. Escucha con atención. Elegido. Vivimos en una época en la que estamos constantemente bombardeados por estímulos donde la superficialidad reina y las conexiones humanas se han reducido a transacciones vacías. En medio de esta vorágine de información y apariencias, hay algo profundo que ya ha comenzado a gestarse en tu realidad inmediata. Es un movimiento divino, una orquestación celestial que no responde a la lógica de los hombres, sino a la voluntad soberana de Dios. No es casualidad que estés aquí. No es un accidente que estas palabras específicas, cargadas de peso profético y advertencia espiritual, estén penetrando en tu mente justo ahora. En esta temporada exacta de tu vida, hay una presencia que ha sido guiada hacia tu vida. Y esa presencia no viene sola. Viene encarnada en una persona de autoridad, alguien con poder tangible en este mundo, con influencia demostrable y un reconocimiento que la mayoría de las personas envidiaría. Estamos hablando de alguien que no pasa desapercibido en ningún lugar al que va. Alguien que está absolutamente acostumbrado a ser el centro de gravedad en cualquier habitación, a ser observado, admirado, calculado y, muchas veces, codiciado por lo que representa y por lo que puede ofrecer. Sin embargo, esta vez, la dinámica celestial ha alterado el orden natural de las cosas. Esta vez, algo es radicalmente diferente, porque ahora, desde las alturas de su posición, esa persona te está observando a ti. Y lo más impactante de esta revelación que el Señor pone en mi espíritu hoy, no es descubrir la identidad de esta persona, no es maravillarse por su estatus o su riqueza material. Lo verdaderamente abrumador, el misterio teológico y profético que debes desentrañar, es por qué Dios ha permitido que seas tú el objeto de su atención. Estoy a punto de entregarte una de las revelaciones espirituales más importantes para la etapa que estás a punto de inaugurar. Es una instrucción para tu alma, un mapa para la temporada de favor y responsabilidad que se avecina. Lo único que te pido, como un acto de fe y alineación con este mensaje, es que recibas esta palabra con el corazón contrito y humillado, que te suscribas a este canal si sientes la confirmación del Espíritu, porque si estás escuchando esto, estás en la antesala de un despertar mayor. Este es el inicio de tu posicionamiento. Pregúntate esto desde la sinceridad de tu conciencia. ¿Por qué? Entre tantas personas dispuestas a vender su integridad por un minuto de fama, entre tantas opciones, brillantes, pero huecas, entre tantas caras que ruegan por atención, la mirada de alguien que lo tiene todo se ha detenido en ti. ¿Qué hay en tu testimonio? En tu caminar silencioso con Cristo, que ha logrado atravesar todo el ruido ensordecedor de la modernidad, toda la superficialidad de las redes sociales, todo lo artificial que adorna a nuestra sociedad, para tocar algo profundamente sensible dentro de alguien que, aparentemente, no necesita de nadie, porque sí, debes entender la magnitud de esto. Esta persona tiene opciones ilimitadas, tiene acceso a círculos de poder, tiene recursos, tiene a su disposición a personas que constantemente
y de manera desesperada buscan su favor, intentando ganarse una mirada o una migaja de su influencia. Why, aún así, a pesar de todo ese despliegue de adulación humana, su enfoque se está dirigiendo hacia ti, elegido. Pero no lo está haciendo desde la lógica del mundo. No te están buscando porque tengas el currículum perfecto, ni porque encajes en el molde estético de la cultura actual, ni por un interés superficial. Te están observando desde algo mucho más profundo, algo antiguo como los cimientos de la tierra, algo eterno. Están respondiendo a la unción que portas, están reaccionando a la luz de Cristo que habita en ti, algo que no se puede fingir con filtros, algo que no se puede comprar con todo el oro del mundo, algo que no se puede explicar fácilmente con la psicología moderna. Es una conexión espiritual, pero no cualquier conexión. Es un vínculo que se establece en los lugares celestiales. Antes de que exista el primer contacto físico, es una atracción hacia la verdad que se percibe incluso en la distancia, una resonancia del alma que no necesita palabras grandilocuentes, porque se reconoce en el silencio de la convicción, y aquí es donde el misterio de la providencia divina comienza a volverse aún más profundo y desafiante para tu intelecto, porque es muy probable que tú, en este preciso instante, en tu vida cotidiana, yendo a tu trabajo, cuidando de tu familia, orando en tu habitación secreta, aún no sepas quién es esta persona. Puede que ni siquiera seas consciente, a nivel racional, de que ya estás en su radar, de que tu nombre ya ha sido mencionado en sus pensamientos o en sus círculos privados, pero detente a examinar tu interior. Hay una parte de ti, una parte muy profunda, ese lugar sagrado, donde el Espíritu de Dios da testimonio a tu espíritu que ya lo intuye. ¿Has sentido últimamente una extraña expectativa en tu pecho? Como si la atmósfera a tu alrededor estuviera a punto de romperse para dar a luz algo nuevo. ¿Has percibido últimamente como si una puerta invisible estuviera a punto de abrirse de par en par? Como si una gracia fresca se estuviera acercando a tu vida, cargando el aire de un peso de gloria que no puedes nombrar, pero que se siente absoluta e innegablemente inevitable? Elegido, escúchame bien, eso no es tu imaginación jugando contigo, eso no es un simple deseo carnal disfrazado de espiritualidad. Eso es tu discernimiento espiritual, despertando y afinándose. Es tu espíritu, vivificado por el Espíritu Santo, reconociendo que alguien en algún lugar de esta tierra ya ha comenzado a sentir el impacto de la gracia que Dios ha depositado en tu vida. Y te aseguro que no lo están sintiendo de una forma ligera o pasajera, como quien ve un anuncio en la calle y lo olvida al segundo siguiente. Lo están percibiendo de una forma que deja una marca indeleble en su conciencia, porque cuando alguien con ese nivel de presencia en el mundo, con ese nivel de experiencia acumulada, con ese nivel de exposición pública, detiene su maquinaria interna y se detiene emocional y espiritualmente a contemplar a alguien como tú, no es un evento común, no es una mera curiosidad superficial. Es algo profundo que ocurre cuando un alma que está secretamente sedienta y exhausta detecta el agua viva en otra persona. Y tú, elegido, portas algo real, tienes a Cristo, tienes una autenticidad que no todos pueden ver a simple vista, una santidad que no todos pueden sostener, una profundidad que la mente carnal no puede entender. Pero esta persona, por alguna razón orquestada en los cielos, sí lo está entendiendo, o al menos lo está sintiendo como un llamado de atención urgente. Por eso, esto apenas está comenzando, y lo que estás a punto de descubrir a medida que esta situación se desarrolle, podría cambiar radicalmente la forma en la que ves tu propia realidad, tu llamado y tu propósito en esta tierra para siempre
Tu identidad en Cristo y el fruto del Espíritu que emana de ti no es algo que se pueda explicar fácilmente a un mundo que está ciego. Why? Sin embargo, es precisamente eso lo primero que esta persona percibió de ti, incluso antes de conocer los detalles de tu historia o estrechar tu mano, porque lo que tú emites va mucho más allá de lo visible, va más allá de la ropa que usas, del título que ostentas o de las palabras que pronuncias. Es una fragancia espiritual, el buen olor de Cristo. Como lo llama el apóstol Pablo, es una frecuencia celestial que no todos los que te rodean logran soportar ni comprender, porque a algunos les confronta su propio pecado, pero precisamente por eso destaca como un faro en medio de una noche tormentosa. Precisamente por eso, esta gracia que portas atraviesa barreras sociales, económicas y culturales. Precisamente por eso llega hasta personas que, aparentemente, viven en mundos completamente opuestos y distintos al tuyo, porque lo que tú tienes en tu interior no es común, no es fabricado en un laboratorio de marketing, no es una máscara diseñada para agradar a las masas, es autenticidad pura y redimida en un mundo que se asfixia bajo el peso de sus propios filtros y mentiras. Y esa autenticidad tiene un peso espiritual que pocos mortales entienden, pero que muchos sienten como un impacto directo a su conciencia, especialmente alguien que ya ha visto demasiado del mundo, alguien que ya ha alcanzado la cima de la montaña del éxito secular y ha descubierto, con terrible decepción, que allí arriba hace frío y está vacío. Esta persona ha experimentado lo artificial una y otra vez. Ha bebido de las cisternas rotas de la fama y la riqueza hasta el punto del hastío y el cansancio extremo. Han estado rodeados de un interés puramente utilitario, de aduladores, de conexiones vacías, donde todos quieren sacar provecho, de conversaciones que suenan inteligentes, pero que no llevan a ningún lugar real ni eterno. Y de repente, en medio de todo ese desierto de vanidad, apareces tú. Tu presencia espiritual irrumpe como algo completamente distinto, como un oasis de aguas cristalinas. Eres alguien que no intenta impresionarlos. Eres alguien que no busca su validación, ni su dinero, ni su influencia, porque tu validación proviene directamente del trono de Dios. Eres alguien que simplemente es, que descansa en su identidad como hijo o hija del Altísimo, y en ese ser, en ese reposo espiritual, hay una fuerza silenciosa que desarma cualquier lógica humana y derriba las defensas del ego más fortificado. No estás compitiendo en su juego, no estás persiguiendo las mismas coronas corruptibles que el resto del mundo, no estás intentando encajar en sus círculos exclusivos, y esa santa indiferencia hacia lo que el mundo idolatra, sin que te des cuenta, te convierte ante sus ojos en alguien fascinante, en un misterio imposible de ignorar. La inmensa mayoría de las personas que se acercan a esta persona influyente están constantemente y desesperadamente intentando ser vistas, intentando demostrar su valor, pero tú, al no necesitar esa atención humana porque ya estás completo en Cristo, terminas siendo observado con una intensidad abrumadora. Hay algo en tu forma de existir, en la manera en que enfrentas las pruebas, en la manera en que hablas con gracia y sazonado con sal, que transmite una calma sobrenatural, pero también una profundidad insondable. Transmites el misterio de la piedad, pero también la verdad inamovible de la palabra, y esa combinación es extremadamente rara en estos tiempos oscuros. No se trata solo de cómo luces físicamente o de cuán elocuente seas al hablar. Se trata del impacto espiritual que causas, de cómo haces sentir a los demás la presencia de Dios.
Sin siquiera intentar predicarles con un micrófono, esta persona influyente lo sintió. Percibió tu presencia como una pausa divina en medio del ruido ensordecedor de su vida. Lo percibió como un momento de claridad meridiana en medio del caos de sus agendas, como una presencia que no le exige nada, pero que deja una huella profunda en su alma, y eso activó un hambre en su interior que no se activa con el entretenimiento común, que no se satisface con otro logro profesional o con otra adquisición material. Debes comprender la psicología de alguien que ha alcanzado la cima del mundo. Cuando alguien llega a ese nivel de éxito terrenal, lo externo deja de ser suficiente. El lujo deja de ser impresionante. Las experiencias exclusivas dejan de ser novedosas y se vuelven rutinarias. A partir de ese punto, de esa crisis existencial que enfrentan todos los triunfadores sin Cristo, lo único que realmente empieza a importarles, lo único que anhela su alma atormentada, es encontrar algo que se sienta auténtico, algo que sea innegablemente real, algo que no esté contaminado por intereses ocultos, traiciones o agendas ocultas. Why? Por gracia de Dios, tú representas exactamente eso en su horizonte. Tú representas una vasija limpia. En medio de un entorno cargado de impurezas, representas una intención sincera, el amor ágape. En un mundo lleno de estrategias corporativas y manipulaciones. Y eso no solo llama su atención de manera fugaz, los atrapa, los mantiene cautivos en sus pensamientos, los hace querer entender más sobre qué es eso que te sostiene. ¿Qué es ese gozo inefable que no depende de tus circunstancias? Los hace querer acercarse a tu fuego, porque hay algo en ti que su mente brillante no puede descifrar rápidamente con las herramientas del mundo. Hay un misterio en ti que no se revela por completo de inmediato, porque los tesoros del espíritu se disciernen espiritualmente, y eso le genera una curiosidad profunda, casi infantil, una necesidad imperiosa de descubrir, de explorar, de conectar contigo, pero no desde la prisa ansiosa del mundo, sino desde una atracción gravitacional que el Señor está construyendo en lo invisible. Tu presencia espiritual no grita para ser escuchada, no fuerza las puertas para entrar, no empuja a los demás para hacerse un espacio. Tu presencia, guiada por el Espíritu, atrae, envuelve, invita al reposo. Y eso es exactamente lo que esta persona, en toda su grandeza humana, no ha logrado encontrar en mucho tiempo. Tal vez en toda su vida, alguien que no esté intentando exprimirles algo, alguien que no esté calculando qué beneficio puede obtener de cada movimiento, alguien que, al mirarlos, no vea su estatus, su cuenta bancaria o su fama, sino que vea su esencia humana, su alma necesitada de redención. Y aunque tú, en este momento, en medio de tus propias luchas y procesos, quizás no lo veas con claridad, aunque quizás sientas que eres una persona común, incluso indigna, viviendo una vida normal con problemas normales. Hay algo en tu interior que ha sido sellado por el Espíritu Santo. Estás alineado con el propósito del reino, viviendo en una frecuencia celestial que no depende de la economía, ni de la política, ni de los aplausos para sostenerse, una fidelidad que se mantiene firme incluso en el más absoluto silencio, incluso en la distancia del anonimato, incluso cuando parece que nadie, absolutamente nadie, en esta tierra te está mirando, pero el Padre, que ve en lo secreto, te está mirando, y es precisamente esa coherencia, esa integridad forjada en el fuego de la prueba, la que crea este tipo de intercepciones divinas. Es lo que hace que alguien que tiene el mundo entero a sus pies empiece a sentir que está vacío,
y comience a buscar algo que solo puede encontrar en un portador de la gloria de Dios como tú. Porque, al final del día, en la balanza de la eternidad, no se trata de los talentos que tienes, se trata de en quién te conviertes cuando no hay nadie observando, se trata de tu carácter, de la manera en la que amas al prójimo, de la manera en la que perdonas la ofensa, de la manera en la que existes en este mundo como peregrino y extranjero, sin la ansiosa necesidad de demostrarle nada a nadie, porque tu identidad ya ha sido justificada en la cruz. Es la vida vivida coramdeo, delante del rostro de Dios. Tiene un magnetismo que ninguna técnica de persuasión puede copiar ni replicar. Nace de la verdad absoluta, y la verdad siempre encuentra la forma de ser reconocida por las almas, incluso a la distancia, incluso sin haber cruzado una sola palabra física, y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo. Mientras escuchas este mensaje, tu integridad espiritual ya ha sido reconocida por esta persona, de influencia ya fue sentida por su alma, ya fuiste elegido a nivel de la providencia para ser un instrumento de impacto en su vida, y aunque tus ojos físicos todavía no vean un acercamiento directo, aunque tu correo electrónico o tu teléfono aún no muestren una interacción clara, el proceso espiritual ya comenzó. La conexión divina ya ha sido activada en los lugares celestiales, y todo lo que está a punto de ocurrir a partir de este momento es simplemente la manifestación, el desarrollo natural en la dimensión física de algo que Dios ya decretó y alineó en un plano mucho más profundo que el visible elegido. Esta es la instrucción. Mientras más te mantengas en esa comunión íntima con Dios, mientras más te refugies en tu autenticidad en Cristo, mientras menos intentes usar tus fuerzas humanas para forzar resultados o fabricar oportunidades, mientras más confíes ciegamente en el Dios que te llamó, más inquebrantable se vuelve este propósito. Porque cuando no te inmiscuyes carnalmente, no interfieres con el proceso de Dios, no contaminas la obra con ansiedad humana, estás permitiendo que lo que ya fue ordenado en el cielo continúe tomando forma perfecta en la tierra. Y eso es lo que hace que este tipo de citas divinas sean inevitables. No nacen de la ambición humana, ni de la necesidad desesperada, sino de la voluntad del Padre. No nacen del ego, intentando trepar posiciones, sino de un propósito de salvación, de restauración, de influencia para el reino, algo que el infierno no puede detener. Una vez que Dios ha dictado la orden de inicio, y en esa inevitabilidad, cuando comprendes la soberanía de Dios, encuentras una calma extraña, un descanso sabático en tu espíritu. Es la certeza liberadora de que no tienes que correr detrás de las bendiciones, ni perseguir ansiosamente a las personas influyentes, porque lo que Dios ha designado para ti, la puerta que Él ha decidido abrir, ya se está moviendo hacia ti, incluso si las circunstancias actuales parecen decir lo contrario, incluso si aún estás en el valle de la sombra de la muerte y no puedes ver la mesa preparada delante de tus angustiadores. Esa es la parte más gloriosa y poderosa de la vida de fe. Porque cuando Dios destina un encuentro para cumplir su voluntad, no importa el tiempo que haya pasado, no importan los kilómetros de distancia geográfica, no importan las abrumadoras diferencias sociales o las circunstancias humanamente imposibles, la voluntad de Dios siempre encuentra el camino, el agua de su providencia siempre encuentra la grieta por donde filtrarse, siempre encuentra el momento exacto. No el momento que tú calculaste, sino su momento perfecto, y ese momento se está acercando a tu vida con una velocidad que desafía tu comprensión ahora mismo, en este día, en esta temporada. Quiero que dimensiones quién es el que está al otro lado de esta ecuación. Esta persona no es alguien común, no es alguien que viva una vida ordinaria en el anonimato,
Es alguien que, con mucho esfuerzo, talento o herencia, ha construido una realidad que multitudes observan desde lejos con envidia o admiración. Es alguien cuyo solo nombre, cuya sola firma, cuya sola presencia tiene un peso determinante en los espacios donde se mueve, tienen el poder de abrir y cerrar puertas en la sociedad, están acostumbrados a ser validados constantemente, a ser seguidos por multitudes, a que sus opiniones dicten tendencias, pero, como todo en este mundo caído, han tenido que pagar un precio silencioso y aterrador por esa gloria humana. Porque el éxito a ese nivel secular nunca viene solo con admiración genuina, viene acompañado de una legión de máscaras, viene con intenciones ocultas, acechando en cada esquina, viene con personas que se acercan, ríen de sus chistes y le juran lealtad, no por quienes son realmente en su humanidad herida, sino por la posición que representan y el beneficio que pueden extraer de ellos y esa constante paranoia, esa desconfianza crónica, con el tiempo, desgasta el alma hasta dejarla en los huesos, crea una barrera, una distancia emocional gélida, porque aunque viven rodeados de miles de personas, pocas los ven a los ojos con sinceridad, pocas personas se atreven a decirles la verdad, pocas personas, tal vez ninguna, realmente sienten su dolor o comprenden la inmensa soledad que se esconde detrás de su imagen pública de triunfo. Y ahí, exactamente, en ese punto de quiebre de su alma, es donde entras tú, elegido, porque sin proponértelo, sin haber diseñado una estrategia maquiavélica, sin ni siquiera intentar caerles bien, tú representas el ancla que esta persona ha dejado de encontrar en el mar de sus relaciones. Tú ofreces algo que no se puede fabricar con relaciones públicas ni negociar con contratos millonarios. Tú representas algo que no se inclina ante su estatus, que no se deja intimidar por su dinero, ni se deslumbra por su imagen. Al estar lleno del Espíritu, tú no ves su grandeza terrenal, ves su necesidad de Dios. Tú representas una conexión real, basada en el amor y la verdad, y eso, para alguien que vive asfixiado, rodeado de plástico y sonrisas falsas, es el tesoro más extremadamente valioso que podrían hallar, pero, al mismo tiempo, es profundamente desconcertante para ellos. Los desestabiliza porque no están acostumbrados. Sus mentes analíticas no están programadas para recibir algo tan puro de forma tan espontánea y desinteresada. Están acostumbrados a tener el control absoluto de cada interacción, a decidir quién entra y quién sale, a evaluar el riesgo y el beneficio de cada saludo, pero contigo, toda su lógica mundana colapsa. No hay ecuación que se sostenga, porque lo que sienten hacia ti, ese interés magnético, no proviene de un cálculo mental, no proviene de un análisis de costo-beneficio, proviene de un lugar mucho más profundo y sagrado, proviene del espíritu que gime por redención, un lugar que su intelecto no puede silenciar ni ignorar, y esto genera en ellos una tormenta interna, una mezcla caótica de curiosidad intensa, atracción espiritual, y una ligera, casi aterradora, vulnerabilidad que nunca suelen mostrar ante sus socios o seguidores, porque aunque hacia el exterior proyectan una armadura de seguridad impenetrable, control absoluto y dominio de la situación, internamente son como niños asustados. Hay partes de su alma fragmentada que claman desesperadamente por descanso, que buscan un refugio de autenticidad, buscan, sin saberlo conscientemente, el abrazo del Padre. Buscan un espacio, una persona donde no tengan que actuar, donde no tengan que sostener todo el tiempo esa figura mesiánica o invencible que el mundo corporativo o social espera de ellos.
Y cuando su atención, guiada por Dios, entra en contacto con tu vida, incluso si solo viéndote a la distancia, leyendo algo que escribiste o escuchando a otros hablar de tu integridad, sienten esa posibilidad de redención, sienten intuitivamente que contigo, y solo contigo en su círculo, podrían bajar la guardia y soltar la espada. Sienten que a tu lado podrían permitirse ser simplemente humanos, con sus miedos y fracasos. Podrían simplemente existir sin tener que demostrar constantemente que son los mejores, los más fuertes o los más ricos. Debes entender que esta experiencia de paz genuina es algo que no se experimenta todos los días en su mundo de depredadores. La inmensa mayoría de las interacciones que tienen, desde que se levantan hasta que se acuestan, están cargadas de expectativas asfixiantes, de intereses financieros, de proyecciones sobre lo que deben hacer a continuación. Pero al contemplarte a ti, no sienten esa presión opresiva, sienten la claridad de un cielo despejado, sienten la calma de aguas de reposo, sienten una gracia que no los presiona para actuar de cierta manera, pero que al mismo tiempo los atrae con una fuerza irresistible, como la gravedad atrae a los cuerpos celestes, y esto los desconcierta profundamente porque no tienen una caja donde meterte. No pueden categorizarte fácilmente según sus manuales de recursos humanos, no pueden ponerte en una estructura conocida bajo las etiquetas de socio, fan, empleado o competidor. Tú eres una anomalía en su matriz. Y precisamente por esa libertad que tienes en Cristo, les intrigas aún más. No encajas en sus patrones predecibles, no te comportas como reaccionan los demás ante su presencia, rompes su rutina interna, desmantelas su forma habitual, cínica y calculadora de relacionarse con el prójimo, y los obligas, por pura convicción espiritual, a mirar más profundo hacia dentro de sí mismos. Los obligas a sentir más allá de la superficie de sus posesiones, a cuestionarse la vanidad de todo lo que han acumulado e incluso a replantearse lo que creían que querían de la vida, porque cuando la luz de alguien verdaderamente alineado con Dios aparece en su campo de visión, todas las sombras de lo superficial pierden intensidad de inmediato. La fama y el dinero pierden su brillo engañoso, pierden relevancia ante lo eterno. Y lo único que permanece firme en su conciencia es esa convicción profunda plantada por el Espíritu Santo de que hay algo vitalmente importante aquí, algo divino que no quieren ni pueden dejar pasar, algo que merece su atención completa, su tiempo no facturable y su presencia total. Quiero que medites en esto. Elegido, a lo largo de su trayectoria, esta persona ha tenido miles de opciones. Han tenido frente a sí todas las oportunidades imaginables, todas las conexiones de alto nivel a lo largo y ancho del mundo. Han podido elegir con quién asociarse, a quién amar, a quién elevar. Pero hay una diferencia abismal, un corte limpio, entre todas esas personas y tú, porque contigo, por primera vez en mucho tiempo, no sienten la enfermiza necesidad de impresionar, no sienten que deban mostrar sus trofeos para ganarse tu respeto, porque intuyen que tus ojos ven más allá del oro. Contigo, lo que sienten es la necesidad imperiosa de entender, de acercarse genuinamente, de descubrir la fuente de tu paz, y eso cambia de raíz la dinámica de poder a la que están acostumbrados. Ya no se trata de quién domina la conversación, ni de quién tiene más estatus. Se trata de una necesidad de conexión auténtica, se trata de buscar la verdad que les falta, se trata de algo que su inmenso poder adquisitivo no puede comprar y que su intelecto no puede controlar, y eso es exactamente
paso a paso, la fuerza invisible que los está atrayendo y llevando hacia ti, incluso sí, en su orgullo terrenal o en su confusión, aún no lo hacen de forma evidente o pública. El proceso es irreversible. En su mundo estratificado, todo movimiento público se mide al milímetro. Todo paso se calcula para no dañar su imagen o sus intereses. Pero el Espíritu de Dios es un viento que sopla de donde quiere y hay fuerzas espirituales en acción que no responden al control de su departamento de relaciones públicas, y la gracia que opera en ti es una de esas fuerzas porque tu integridad espiritual no se adapta ni se doblega a su sistema corrupto. Lo desafía frontalmente, despierta su conciencia dormida y hace que, sencillamente, no puedan ignorarte. Aunque lo intenten, hace que tu rostro, tus palabras y tu testimonio se queden grabados en su mente, incluso cuando están ocupados cerrando tratos millonarios, incluso cuando están en las fiestas más exclusivas, rodeados de otras personas hermosas e influyentes, incluso cuando intentan enfocarse desesperadamente en sus negocios para ahogar esa voz interior, hay algo en ti, un recuerdo, una impresión espiritual que vuelve a ellos, que insiste, que permanece, y debes saber que esa persistencia en sus pensamientos no viene de una obsesión tóxica o carnal, sino de la obra redentora de Dios trabajando en su corazón a través de tu testimonio silencioso. Mira las historias bíblicas. Cuando Dios destinó a José para salvar a Egipto, Faraón no podía dormir tranquilo con sus sueños hasta que el prisionero hebreo fue traído ante él. El espíritu del hombre más poderoso de la tierra estaba inquieto, turbado, buscando una respuesta que los magos del mundo no podían darle, una respuesta que solo portaba un joven esclavo que había sido procesado en el pozo y en la cárcel. Cuando Dios destinó a Esther para salvar a su pueblo, el rey Asuero perdió el sueño y mandó a leer las crónicas en medio de la noche, lo que desató la caída de Amán y la exaltación de Mardoqueo. Dios sabe cómo quitarle el sueño a los reyes de este mundo, sabe cómo inquietar a los poderosos hasta que presten atención a los humildes que Él ha ungido. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora en la vida de esta persona. Dios está agitando sus aguas interiores. Aunque todavía no haya un escenario visible donde ambos se encuentren frente a frente, aunque todavía no tenga forma física en tu agenda, la influencia de lo que representas ya está afectando sus decisiones, está alterando su enfoque, está cambiando la atmósfera de sus pensamientos cotidianos. Why? Proféticamente te digo, es solo cuestión de tiempo, antes de que toda esta tensión espiritual acumulada se traduzca en una acción física y directa. Porque cuando alguien como esta persona, alguien acostumbrado a perseguir lo que quiere, siente algo tan profundamente real y diferente, no lo ignora para siempre. Su naturaleza es ir tras aquello que les aporta valor. Al principio, pueden intentar analizarlo desde lejos, pueden observarte a través de terceros o de medios digitales, pueden intentar entender racionalmente el fenómeno que les causas, pero eventualmente, el hambre de verdad los mueve hacia ello, porque, a pesar de todo su éxito secular, no son necios. Saben reconocer cuando algo tiene un valor eterno que trasciende lo superficial, y tú, elegido, sin siquiera darte cuenta en tu día a día, sin haber movido un solo dedo carnal para lograrlo, ya ocupas un espacio sagrado en su mundo interno. Has entrado en la sala de juntas de su mente, y déjame decirte que ese es un espacio que no es nada fácil de ganar. No es un acceso que se abre para cualquiera por más dinero que ofrezcan. Es un espacio íntimo, reservado estrictamente
para lo que realmente les importa a nivel visceral. Y esto lo cambia absolutamente todo en la ecuación que está por darse, porque ya no se trata solo de un interés pasajero. No es solo una simple curiosidad intelectual, es una convicción constante y punzante en su pecho de que hay un propósito divino esperándolos en la conexión contigo, algo vital que no pueden ignorar haciéndose de la vista gorda, ni pueden reemplazar fácilmente saliendo con otra persona o comprando otro lujo. Es un peso en el espíritu que sigue presente incluso cuando intentan distraerse ahogándose en trabajo, en viajes o en placeres temporales, y esa sensación, lejos de disminuir, crece inexorablemente con el tiempo. Es como la luz de la aurora que va en aumento, en lugar de desaparecer como desaparecen los caprichos humanos, se vuelve cada vez más nítida, más fuerte, más demandante de atención en su conciencia, hasta que eventualmente, y de manera inevitable, dejará de ser una simple opción para ellos. Se convertirá en una necesidad imperativa, la necesidad de romper el hielo, de acercarse físicamente, de confirmar con sus propios ojos y oídos, y de experimentar de primera mano lo que ya están sintiendo y padeciendo internamente. Hay citas divinas que simplemente no se pueden abortar ni dejar pasar sin sufrir consecuencias profundas y reales en el alma. Si Dios ha ordenado que crucen caminos para un propósito de reino, la presión interna sobre ellos no cederá hasta que obedezcan ese impulso. Y esto está sucediendo ahora mismo, en este preciso instante en que lees estas palabras. Ocurre en el silencio constante de su ser interior, creciendo cada día sin detenerse y sin desaparecer. Porque las obras que Dios inicia, las perfecciona. Debes entender un principio teológico fundamental aquí. Lo que va a existir entre ustedes, ese propósito que van a cumplir, no comienza en el momento en que se den la mano o se digan, hola. No empieza con una primera conversación casual, en una cafetería o en una oficina. Ha comenzado muchísimo antes. Ha comenzado en los planos del Creador, donde los propósitos se diseñan antes de la fundación del mundo. Ha comenzado en un plano donde la voluntad de Dios se reconoce y se establece antes de que la mente humana limitada siquiera entienda lo que está pasando. Estamos hablando de la omnisciencia de Dios, que ve el fin desde el principio. Él detectó la necesidad del uno y la preparación del otro, e hizo coincidir las trayectorias incluso cuando las circunstancias físicas, lógicas y geográficas aún no los han cruzado formalmente. Esta conexión inminente no es fruto del azar. No, es aleatoria. No es un evento probabilístico que surge por la simple coincidencia de estar en el lugar correcto a la hora correcta. Elimina la palabra suerte de tu vocabulario espiritual. Esto es el resultado glorioso de una orquestación divina mucho más profunda, que se ha ido construyendo meticulosamente y en absoluto silencio a través de años de fuego. Piensa en tu propio proceso, piensa en todas las experiencias dolorosas que atravesaste, en las puertas que se te cerraron injustamente en la cara, en las decisiones difíciles que tuviste que tomar para mantener tu integridad, en los aprendizajes que adquiriste en el desierto y en los momentos de llanto solitario que, sin que lo supieras en ese instante de agonía, te estaban tallando el carácter, te estaban limando las asperezas del ego, fortaleciendo tu fe y preparándote energéticamente, espiritualmente, acercándote milímetro a milímetro a este punto exacto en el tiempo. Cada cosa que viviste, buena o mala, cada persona que te traicionó y se fue, dejándote una herida que Dios sanó, cada situación de crisis que transformó tu manera de pensar y te humilló ante la cruz,
fue preparando la vasija de tu vida para que pudieras tener la madurez necesaria para sostener y administrar un contacto con este nivel de influencia sin que ese poder te corrompa o te destruya. Dios no te podía poner frente a Faraón cuando aún eras el niño mimado, con la túnica de colores. Tenías que pasar por la cisterna y por la cárcel, y quiero que sepas que exactamente lo mismo, un proceso paralelo de poda y preparación, ha estado ocurriendo de manera simultánea en la vida de esta persona influyente. Dios ha estado trabajando en ellos a través de su propia vacuidad y sus propios fracasos en la cumbre del éxito. Aunque sus caminos hayan sido abismalmente distintos a los tuyos, aunque sus realidades económicas, sociales y externas no tengan aparentemente nada que ver contigo, hay una sincronía dispuesta por Dios que los conecta. Se ha tendido un puente espiritual invisible que ya existe, sólido e inamovible, entre el llamado que tú portas y la necesidad de salvación, claridad o dirección que ellos tienen, y ese puente invisible es la carretera por la que está viajando esta atracción gravitacional que no se puede explicar desde la sociología ni la lógica, porque no se trata solo de que le caigas bien a alguien, no se trata solo de un interés humano común para hacer un negocio, se trata de un reconocimiento espiritual profundo. El espíritu del hombre es lámpara de Jehová, y la lámpara de esta persona está buscando frenéticamente el aceite que tú portas. Es lo que ocurre cuando el propósito redentor de Dios hace que dos vidas se encuentren en el mismo compás de tiempo profético, incluso antes de encontrarse cara a cara en el mundo físico. Por eso, elegido, no te asustes ni te sientas loco si hay momentos recientes en los que has sentido algo extraño en tu atmósfera de oración. Algo muy difícil de describir con palabras terrenales, quizás como si alguien en la distancia estuviera pensando intensamente en ti, como si una presencia pesada pero pacífica se acercara a los bordes de tu vida, sin tener aún una forma definida, o como si algo en tu interior se mantuviera alerta y expectante sin que haya una razón aparente en tu entorno natural. Te lo repito para traer consuelo a tu alma. Eso no es tu imaginación. Es la confirmación del Espíritu Santo manifestándose poco a poco en tus sentidos espirituales. Es Dios ajustando los tiempos, preparando el escenario. Es el vínculo, el propósito, fortaleciéndose en las sombras antes de encender las luces y hacerse visible. Las conexiones divinas de este calibre, que traen aparejadas grandes responsabilidades para el reino, rara vez aparecen de golpe y sin advertencia. Se construyen en capas geológicas de madurez, se sienten y se disciernen primero en el mundo invisible, se comprenden racionalmente después, a la luz de la palabra de Dios. Y cuando finalmente llega el día y se materializan en lo físico, no se derrumban al primer viento, porque ya hay una base de oración y propósito sólido que la sostiene desde abajo. Y esto es lo que hará que, cuando el encuentro por fin se dé, todo se sienta tan impresionantemente intenso, pero a la vez tan sosegado y real, porque cuando hables con esta persona por primera vez, no sentirás la torpeza de estar empezando a conocer a un extraño desde cero. Sentirás que estás continuando una conversación que ya había comenzado en el corazón de Dios, y este simple hecho cambia por completo la dinámica de poder y la ansiedad de la situación, porque erradica de raíz gran parte de la incertidumbre y el miedo al rechazo que solemos tener frente a personas importantes. Creará en ambos una sensación de familiaridad y respeto mutuo inmediato. Será como si el espíritu de esta persona ya conociera el tuyo, aunque sus mentes no tengan recuerdos concretos ni evidencias físicas de haber interactuado antes. Habrá una certeza inyectada por el cielo en ambos de que no necesitan darse explicaciones ni jugar juegos de poder. Y es precisamente esa certeza, silenciosa y solemne, la que va a guiar cada paso
Cada palabra, cada colaboración y cada intercambio que ocurra entre ustedes, a partir de ese momento, porque la instrucción del Señor para ti en esto es clara. No se trata de forzar puertas, no se trata de apresurar los tiempos buscando llamar su atención en redes sociales o manipulando contactos. Eso es actuar en la carne. Se trata de permanecer quieto, firme en la roca que es Cristo, y permitir, con una fe expectante, que lo que Dios ya ordenó termine de cristalizarse en el plano físico en su tiempo perfecto. En este proceso de espera, que es el crisol donde se prueba tu paciencia, es completamente natural que enfrentes momentos de duda. El enemigo intentará sembrar confusión. Habrá momentos crudos en el silencio de la noche donde tu propia mente racional, temerosa y analítica, intente derribar todo esto, intentando racionalizar y reducir a la nada lo que el Espíritu te ha confirmado. Habrá momentos donde te mires al espejo y, viendo tus defectos y limitaciones, te preguntes, con angustia, si todo esto es real, si no estarás cayendo en la soberbia, o si simplemente es una percepción engañosa de tu ego buscando validación. El síndrome del impostor querrá aplastarte, pero, elegido, escucha la voz del buen pastor. Cada vez que el miedo y la duda te asalten como leones rugientes, algo mucho más profundo, más fuerte que tus pensamientos mortales, el Consolador mismo, dentro de ti, te volverá a anclar en esa sensación inicial de paz. Te devolverá a esa intuición pura que no se equivoca, porque procede de arriba, te arropará con esa calma sobrenatural que solo aparece cuando tu espíritu conecta con lo que es absolutamente verdadero, justo y santo. Esa paz será el árbitro en tu corazón, y esa paz, a esa confirmación quieta, a lo que debes aferrarte y observar atentamente, porque la mente carnal, turbada por las circunstancias de este mundo, puede confundir. Las emociones engañosas del corazón humano pueden mentir y desviar, pero el testimonio del Espíritu Santo no miente jamás, y el propósito que se está tejiendo alrededor de tu vida en relación a esta persona es claro, es constante y tiene una persistencia innegable. Observa las señales. Esta convicción no desaparece cuando estás en aflicción, no se debilita frente a los problemas cotidianos, no se diluye ni se evapora con el paso de los meses. Por el contrario, mientras más oras, mientras más buscas la santidad, se vuelve más presente, se vuelve más definida, más nítida, más difícil de ignorar y empujar debajo de la alfombra, y en el lenguaje del discernimiento espiritual, esa es la prueba de fuego. La señal inconfundible de que no se trata de un simple capricho pasajero o un deseo vano de protagonismo, es algo que tiene una raíz clavada en la eternidad, es algo que porta un propósito de peso para el reino, es algo que, desde antes de que nacieras, estaba diseñado por el arquitecto del universo, para suceder en tu generación, y aunque, desde tu perspectiva, finita e imperfecta, todavía no puedas ver la pintura completa. Aunque no conozcas el resultado final de esta conexión, ni sepas exactamente qué rol jugarás, aunque todavía no tengas el cómo, el dónde o el cuándo se materializará ese encuentro cara a cara. El Señor te pide fe. Puedes y debes confiar ciegamente en que el proceso ya está en plena marcha, porque los movimientos de las piezas en el tablero de Dios no dependen únicamente de las decisiones y voluntades conscientes de hombres falibles. Dependen de alineaciones muchísimo más vastas, dependen de las sincronías perfectas del kairos divino, de eventos que se acomodan, se tensan y se sueltan en la fracción de segundo exacta que marca el reloj celestial.
dependen de circunstancias que al ojo inexperto y mundano le parecen meras casualidades azarosas o golpes de suerte, pero que en realidad son el engranaje de un orden maestro y soberano ejecutado por la mano de Dios. Cuando ese tiempo señalado en la agenda de los cielos marque la hora exacta, cuando finalmente tus pies y los de esta persona pisen el mismo suelo y sus caminos se crucen de forma directa y frontal. No habrá ruidos ensordecedores ni luces de neón parpadeando. No se sentirá como un comienzo torpe, atropellado o ansioso. Se sentirá, más bien, como un solemne reencuentro de propósitos. Será como si algo inmenso en el diseño cósmico, algo que permanecía en suspenso e incompleto, finalmente encontrara su hogar y su anclaje, como si una pieza vital del rompecabezas que faltaba en la vida de ambos encajara a la perfección, sin fricción, sin desgaste, sin esfuerzo humano, y será exactamente en ese instante de profunda lucidez donde te maravillarás ante la sabiduría infinita de Dios. Entenderás, con lágrimas en los ojos, que absolutamente nada del sufrimiento previo fue en vano, que nada de esta espera fue coincidencia, que cada rechazo anterior era una protección para guardarte para este momento. Comprobarás que todo lo que intuiste en tu espíritu tenía perfecto sentido a la luz de la voluntad de Dios, que todas aquellas señales internas, aquellos empujes en la oración, aquellas madrugadas de intercesión por gente que no conocías, eran abrumadoramente reales. Sabrás, sin sombra de duda, que esta persona, este nivel de influencia y esta responsabilidad siempre estuvo destinada a manifestarse en el transcurso de tu vida terrenal para glorificar a Cristo a través de ti. Porque en los caminos del Señor hay encuentros divinos que simplemente no se pueden explicar con la sabiduría de este siglo. Solo se pueden reverenciar y reconocer con el Espíritu, y la posición a la que está siendo llevado es una de esas obras maestras de Dios. Fue escrita en el libro de tu vida desde mucho antes de que tuvieras el vocabulario teológico para describirlo y muchísimo antes de que tu mente, finita, pudiera siquiera atreverse a imaginarlo en toda su magnitud. Esa soberanía divina es precisamente lo que hace que tu llamado sea tan poderoso e inquebrantable, elegido, porque el cumplimiento de esta promesa no depende en lo absoluto de si la economía mundial colapsa, no depende de la opinión de tus críticos o detractores, no depende de las circunstancias adversas externas que te rodean ahora mismo. Why? Gloria a Dios. Ni siquiera depende de tus propios errores pasados si ya han sido lavados por la sangre del Cordero. Depende exclusiva y categóricamente de una coherencia interna, de un decreto eterno que ya fue pronunciado en la sala del trono y que, como un misil teledirigido, seguirá guiando y derribando todos los obstáculos que vengan después de este punto, sin desviarse un solo milímetro de su objetivo. Por lo tanto, presta atención a tu entorno a partir de hoy, mientras más avanzas en obediencia, mientras más caminas en rectitud y santidad por tu propio sendero, entregado al servicio de Dios, más evidente y palpable se vuelve esta conexión inminente. Tus ojos espirituales serán abiertos y empezarás a notar patrones innegables, empezarás a ver las huellas dactilares de Dios en eventos cotidianos, diosidencias, confirmaciones en sermones, lecturas bíblicas que saltan de la página, circunstancias que se alinean milagrosamente y que ya no podrás catalogar como casuales o aleatorias, sino que reconocerás como hilos dorados, parte de una misma línea maestra que Dios está trazando majestuosamente frente a ti en el desierto. Y esa línea profética, trazada con la sangre del pacto y respaldada por la fidelidad de Dios,
te lleva de manera inevitable e inexorable hacia ese punto de convergencia, ese encuentro, esa puerta de gran influencia, ya existe en el plano del potencial espiritual y solo está aguardando, latiendo con vida propia, el momento maduro y exacto para materializarse y hacerse carne en tu realidad física. Todo lo que ha sido genuinamente alineado a este nivel de autoridad celestial no puede perderse, no puede ser robado por el enemigo, ni puede desaparecer en el olvido del universo. Lo único que puede suceder, si acaso, es que se retrase momentáneamente en el reloj terrenal, pero incluso ese retraso no es abandono, es la gracia y la misericordia de Dios operando. Se retrasa estrictamente hasta el instante en que el Señor determina que los cimientos del carácter de ambas personas, tanto tú como la persona de influencia, están lo suficientemente sólidos, purificados y listos para soportar y sostener el enorme peso de gloria y responsabilidad que viene con esta conexión, sin que esa misma bendición los aplaste o rompa sus corazones bajo el peso del orgullo o la vanidad. Gózate y alégrate, porque ese fuego purificador, esa profunda preparación de los cimientos del alma, ya está ocurriendo ahora mismo, a toda marcha, en ambos lados del abismo, está operando poderosamente en ti y en ellos, aunque en la niebla de la vida diaria no sean completamente conscientes de la inmensidad del cincel de Dios trabajando, lo serán pronto. La venda caerá muy pronto, de manera gloriosa e inevitable para ambos. El ciclo presente en el que estás, el fuego de la prueba que atraviesas hoy, es el horno donde Dios está templando el acero de su espada profética, la cual eres tú. Y esto está activo ahora mismo en ti y en la vida de ellos de manera simultánea, orquestado por el Creador, sin margen de error, sin retraso injustificado y sin sombra de duda alguna sobre el éxito de su propósito final. Hay algo crucial que necesitas incorporar en tu entendimiento espiritual para que no caigas en el desánimo durante los últimos kilómetros de esta carrera, y es comprender que esta dinámica divina no está fluyendo en un solo sentido. No se trata únicamente de que tú, desde tu rincón de oración y obediencia, estés percibiendo y recibiendo revelaciones proféticas y señales esporádicas. Debes saber, y te lo afirmo con total convicción escritural, que también hay un movimiento poderoso, sísmico, generándose desde el otro lado del puente. Hay una inquietud, una alerta en su conciencia espiritual que ya ha sido activada directamente por Dios y que apunta hacia ti como la aguja de una brújula, y aunque tu mente racional exija pruebas lógicas, aunque todavía no tengas el correo electrónico en tu bandeja de entrada, ni el mensaje, ni hayas estrechado su mano, ni hayas confirmado sus intenciones de forma directa a través de canales convencionales, y aunque sientas que no tienes pruebas físicas contundentes que presentar ante los ojos de los hombres escépticos, hay señales inequívocas que están ocurriendo ahora mismo a tu alrededor y que tu radar espiritual, afinado por el Espíritu, ya ha empezado a registrar y decodificar correctamente. Comprende las leyes espirituales. Cuando una persona que opera en esferas de alta influencia es movida por Dios a observar a un hijo o hija del rey, ese nivel de atención no sucede en un vacío. No pasa desapercibido en la atmósfera espiritual. Esa atención dirigida emite ondas, deja rastros inconfundibles, genera ondas de choque y sensaciones residuales. Dios permite que experimentes pequeños momentos, microeventos, que, para una mente no renovada, o carnal, parecen del todo insignificantes o fruto del azar, pero que en la realidad profunda y espiritual están rebosantes de un significado profético
y estratégico vital. Hablo de sucesos, como esa intensa sensación repentina que te asalta de la nada, de estar siendo profundamente observado o evaluado, sin que haya una razón aparente en tu habitación vacía. Hablo de ese fuerte impulso inusual en tu espíritu, casi como una orden suave, de orar por algo o alguien específico, de revisar un detalle o un proyecto que habías abandonado, como esa repentina curiosidad o carga espiritual que aparece sin previo aviso en tu corazón hacia ciertos lugares específicos, hacia nuevas plataformas o hacia ciertos sectores o industrias que antes jamás te interesaron. Y aunque tu lado más humano, escéptico y pragmático puede intentar ahogar la voz del espíritu, ignorar estas impresiones sutiles o racionalizarlas diciendo estoy trabajando demasiado, hay un testimonio irrevocable, una llama encendida en la parte más sagrada y profunda de tu ser que sabe la verdad. Sabes que algo mucho más grande, eterno y trascendente se está moviendo detrás de la cortina visible de este mundo. Y la razón teológica de esta certeza es que, en algún punto estratégico del espacio-tiempo diseñado por Dios, en la trayectoria de esta persona ya se intersecó con tu testimonio. Su mundo, lleno de luces y ruidos, se topó de frente con tu vida, ya sea a través de un simple trabajo tuyo, una recomendación lejana, de un perfil digital, de un proyecto en común o, incluso, a través de referencias muy indirectas y comentarios de terceros que Dios orquestó que escucharan, y desde ese preciso y aparentemente casual milisegundo de contacto, el Espíritu Santo se aseguró de que un destello de tu unción quedara sembrado como una semilla incorruptible, profundamente registrado en su mente agitada, quedó incrustado algo en ellos que toda su riqueza, poder, influencia y toda su experiencia de vida no han podido borrar, distraer ni ignorar. Esa semilla de tu presencia espiritual, respaldada por el favor divino, se quedó y germinó en su interior durante mucho más tiempo del que lógicamente debería haber durado, especialmente tratándose de alguien que está inmerso en un entorno brutal, diseñado para consumir rápidamente y olvidar al instante. Ellos están habituados a ver y descartar constantemente rostros nuevos, a recibir miles de estímulos diarios, cientos de propuestas y un sinfín de nuevas opciones que se presentan ante sus ojos para ser desechadas en cuestión de horas. En su entorno acelerado y elitista, el tiempo es dinero, todo es excesivamente rápido, altamente reemplazable y dolorosamente efímero. Pero, por gracia de Dios y diseño celestial, tú no entraste en esa caja de desecho. Tú no caíste en la categoría de lo desechable a los ojos de su espíritu. Por la unción que despides, sin abrir la boca físicamente ante ellos, generaste una pausa divina, provocaste una santa interrupción, obligaste a que su sistema de valores, por un segundo, se detuviera para prestar atención genuina, profunda y asombrada, a la autenticidad radical y a la paz insólita que emanaba de lo que veían o escuchaban de ti. Y permíteme decirte, elegido, eso, en su mundo, en las altas esferas, es lo que marca la diferencia absoluta y divide las aguas entre lo mundano y lo celestial, porque debes valorar y entender que cuando alguien con el inmenso poder, las defensas levantadas, el escepticismo crónico y el nivel de presencia arrolladora de esta persona, detiene su marcha frenética, suelta sus barreras y se detiene internamente en ti, aunque sea por solo unos dolorosos y reveladores segundos más de lo que suele dedicar a cualquier otra persona
o asunto en su saturada vida. Eso, en el reino espiritual, no es una anécdota, es una señal profética de poderío incalculable. Es la evidencia tangible de que el favor del Señor está rompiendo el hielo, y lo más asombroso, lo que confirma que esto es una orquestación divina y no un capricho pasajero, es que esa pausa sagrada no se desvaneció, no se evaporó en el aire, ni se quedó sepultada como un evento aislado y curioso en su memoria a corto plazo. Esa primera y poderosa impresión de paz, integridad y luz inusual que recibieron de tu persona y de la gracia de Dios sobre ti, empezó, de forma terca y silenciosa, a repetirse, a hacer eco en las bóvedas de su mente agobiada, empezó a regresar e irrumpir en sus momentos de silencio sin ser llamada conscientemente, desbaratando su falsa paz. La semilla que Dios plantó empezó a germinar y a aparecer en los momentos más inexplicables e inesperados de su día a día, como si la voz de su propia conciencia y la necesidad de su propia alma herida les gritaran que hay algo innegablemente diferente, auténtico y puro en ti que no puede simplemente ignorarse ni ser archivado. Percibieron que interactuar, directa o indirectamente, con tu vida no era simplemente acumular otra experiencia de networking. Como están habituados, intuyen que frente a ellos hay un peso eterno. Y esa santa inquietud, orquestada e impulsada enteramente por la gracia de Dios, actuando sobre el vacío de sus almas, cansadas de la vanidad de este mundo, los forzó, los llevó casi de la mano a prestarte más atención, los empujó a buscar más de la luz que destellas, a observar tus pasos desde las sombras, a intentar, con su mente todavía atada a la lógica terrenal, comprender y analizar exactamente qué es lo que tu presencia espiritual desencadena tan profundamente en sus interiores. Y aquí, precisamente, en este escrutinio al que te someten desde la distancia, es donde el misterio de la providencia divina y la operación del Espíritu Santo se vuelven sobrecogedores, porque el milagro que Dios ha obrado aquí trasciende el hecho notable de que una persona de su calibre e influencia se haya fijado en ti de paso o una sola vez. El verdadero y apabullante milagro reside en la continuidad, en la recurrencia que el Señor ha puesto en sus espíritus. Han vuelto hacia tu luz, repetidas veces, guiados por una sed que no logran descifrar y sin que tú hayas tenido que usar ninguna artimaña de manipulación carnal. Su enfoque, su energía y sus pensamientos han regresado obstinadamente a la esfera de tu influencia y tus obras, o a la estela que deja tu andar en integridad por este mundo, ya sea recordando un fragmento de tu testimonio que les llegó de oídas, reflexionando sobre una idea innovadora y pura que expresaste, revisando algún proyecto donde se nota la excelencia del espíritu que opera en ti, o sencillamente añorando en el rincón más oculto de sus corazones la inusual y magnética calma y paz genuina que sintieron o de la que escucharon, que rodea todo tu ser y tus acciones, y necesitas aferrarte a esta verdad espiritual fundamental. Cada vez que ese recuerdo es avivado en sus mentes, cada vez que Dios permite que ese retorno silencioso, reflexivo y profundo a tu esencia acontezca, la conexión invisible entre ustedes no hace más que afianzarse y echar raíces más profundas. Se fortalece como el hierro en el yunque, se vuelve menos abstracta y más concreta y definida, mucho más consciente en ellos, y por consiguiente, infinitamente más difícil de apagar, ahogar, desechar o ignorar con las típicas distracciones banales, los lujos o las ocupaciones abrumadoras de su élite. Debes entender que aunque en este momento presente, ante los ojos ciegos del mundo y del exterior,
ellos no estén dando muestras evidentes, estruendosas, públicas y claras de este interés, porque en su estrato social la vulnerabilidad pública o mostrar demasiado interés sin estar seguros se considera una debilidad fatal y actúan con sumo cálculo, cautela y hermetismo. Internamente, es una historia completamente diferente. En la privacidad de sus almas, lejos de los reflectores, las cámaras y las multitudes que los adulan, en el silencio de sus recámaras y conciencias, la obra está activa, desatada e imparable. Ya hay un proceso profundo de decantación y maduración espiritual operando fuertemente en su interior a tu favor. Ya existe un flujo de atención, un respeto cimentado en la verdad lo que eres en Cristo y un respeto dirigido de forma exclusiva e intencional hacia ti, el cual, aunque no lo reconozcan racionalmente todavía, no está en absoluto bajo su propio control humano o dominio carnal. No importa cuán poderosos, millonarios o brillantes sean en su esfera de influencia secular. Ante los movimientos orquestados por el Creador de los cielos, ellos son instrumentos en sus manos, porque la ley del Espíritu dicta que cuando algo tan puro, tan verdadero y real como el reflejo mismo del amor y la presencia de Dios en ti, logra resonar a tan profundo y sincero nivel con la inmensa y muchas veces secreta carencia existencial del alma humana, el impacto resultante no es algo que se pueda apagar a voluntad. Accionando un simple interruptor de orgullo y arrogancia, ni siquiera su afilada, fría y analítica lógica puede contra ello y mucho menos se puede reemplazar. Rellenar o suplantar fácilmente saliendo a comprar algo más ostentoso, acudiendo a un falso consuelo, o distrayéndose buscando otras opciones fugaces de entre todas las que tienen a su disposición, su sed se ha activado. Y tú, por gracia divina, puertas, el vaso del agua viva, elegido, prepárate, purifica tu corazón, limpia tus manos, perdona a tus ofensores, el escenario está montado, los ángeles están en posición, y la cita divina está a punto de manifestarse en la tierra. Monte en tuyo sea en la cruz, no en los tronos de los hombres, para que cuando la puerta se abra, no sea tu ego el que hable, sino el Cristo que vive en ti. Sigue caminando en fidelidad, su momento, el tiempo señalado, está por irrumpir. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, custodie tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús, mientras aguardas la manifestación de su voluntad perfecta. Amén.